Bien, estábamos en el tema de congruencia. Ya está, ahora sí. A ver, estábamos en el tema de congruencia. Más que todo la congruencia era la igualdad entre figuras geométricas, ¿de acuerdo? Era la igualdad estricta, digamos así, ¿no? Al 100%. En el caso de nosotros íbamos a ver igualdad entre triángulos, congruencia triangular, ¿no? El símbolo de congruencia, este simbolito que es el símbolo igual con una especie de una culebrita en la parte para que dos triángulos o dos figuras geométricas sean congruentes, sus lados deben de ser iguales y todos sus ángulos también, ¿no? Y esta era la notación que nosotros íbamos a usar o vamos a usar en los ejercicios. Para lograr la congruencia, básicamente habían tres casos. Caso número uno, lado, ángulo, lado. Dos triángulos van a ser congruentes si tienen dos lados iguales y el ángulo entre esos dos lados repetido, ¿no? O igual, en otras palabras. Entonces, con esas tres condiciones, ya los triángulos van a ser congruentes. Y vamos a decir, los triángulos serán congruentes, así como tenemos acá, ¿no? Ese es el primer caso. El segundo caso es el caso ala o ángulo lado ángulo. Esta vez vas a tener dos ángulos iguales y el lado que está entre esos dos ángulos también va a ser igual, ¿no? Por eso se dice que los triángulos van a ser congruentes. Muy bien, repetimos, estamos diciendo que el caso ala, ángulo lado ángulo, se va a manifestar cuando tengas dos ángulos consecutivos o dos ángulos en un triángulo y el lado entre ellos repetidamente de la misma longitud. Caso ala, ¿correcto? El tercer caso es el más fácil, cuando dos triángulos tienen todos sus lados iguales. Si eso sucede, entonces son congruentes, ¿correcto? Por ejemplo, acá, lados ABC, lados ABC. Ah, ya, entonces son congruentes, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, el teorema de la bisectriz, ¿no? Si trazo una línea bisectriz y luego trazo alturas hacia los dos lados o los brazos de la bisectriz, entonces los triángulos que tenemos acá son congruentes. Entonces, PB va a ser igual a PA. Además, OA va a ser igual a OB. OA igual a OB. ¿Correcto? Esa es la primera propiedad. ¿Qué más? Segunda propiedad de la mediatriz, ¿no? Sí, bien, entonces estábamos diciendo, siempre que tengas una línea mediatriz, primero que acá es 90 grados. Punto medio, entonces si unes con los extremos del segmento, en este caso AB, se va a tener que PA es igual a PB. Este teorema es muy usado en geometría, así que lo vamos a ver en varios ejercicios, así es que es necesario tenerlo presente, ¿eh? También el teorema de los puntos medios. Si tú tienes acá un triángulo y se traza una recta paralela a la base, digamos así, o al lado AC, y acá es punto medio, entonces necesariamente este segmento del otro lado, o sea, BN y NC también va a ser punto medio. Ojo, si son paralelas. Si no son paralelas, obviamente no pasa nada, ¿no? Y además, el segmento MN es la mitad del segmento AC. Se llama el teorema de la base media, ¿no? Y el cuarto teoremita que hemos visto es la mediana relativa a la hipotenusa. Si yo tengo un triángulo rectángulo y trazo la mediana que va o que cae en la hipotenusa, estos dos segmentos son iguales y aparte es igual al segmento BM. O sea, BM también sería A. Y podemos decir que BM es AC entre 2. ¿Ya? Esas son las propiedades. ¿Qué más habíamos visto? Ah, algunas propiedades adicionales, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un triángulo isósceles, ojo, isósceles, acá está digamos, lo que se está recalcando, ¿no? Entonces, si tú te haces la altura BH, esa altura va a ser mediana, va a ser bisectriz y también mediatriz. Eso se cumple en el triángulo isósceles. Bueno, en el triángulo rectángulo, obviamente, que se cumple solo sería el de 45-45, y en el triángulo equilátero también se va a cumplir, ¿no? Segundo teoremita es de un triángulo que tienes aquí, alfa y 2 alfa. Ojo, alfa y 2 alfa. Si te das la altura, entonces el segmento o la porción del lado que se forma a partir de la altura hacia el extremo del ángulo mitad va a ser igual a la suma de estos dos segmentos, ¿no? O sea, x igual a más b, ¿no? Tercera propiedad, si tienes aquí alfa y aquí 2 alfa y aquí x, entonces x es igual a alfa siempre y cuando AB sea igual a DC, ¿correcto? Si eso se cumple, no va a haber problema. Y este se cumple en todo triángulo isósceles. En todo triángulo isósceles se va a cumplir ¿qué cosa? Que si tú tomas un punto arbitrario y trazas, de la base tiene que ser, ¿no? Y trazas las alturas hacia los lados, pues el punto, la altura M, altura N, esa alturita o la suma de estos dos segmentitos va a ser igual a la altura trazada desde uno de los vértices de los ángulos iguales, ¿no? Por ejemplo, si trazas de C o si trazas de A, pero si trazas de B ya no cumple, ojo, tiene que ser de los lados, de los ángulos iguales, ¿no? Entonces H va a ser igual a M más N, ¿correcto?
Muy bien, hasta aquí vimos y también vimos, si no me equivoco, algunos triángulos notables, si no me equivoco. A ver, vamos a colocarlos. Ahí están los 30 y 60 a 2a a raíz de 3. 45 y 45 a raíz de 2. 37 y 53, 3, 4, 5. 53 medios y 127 medios a 2a y a raíz cuadrada de 5, ¿no? Y también vimos unos 3 más. 37 medios a 3a a raíz cuadrada de 10. El 15 es el más pesado, ¿no? A por raíz de 6 menos 2, a por raíz de 6 más 2, hipotenusa 4a. Y la moraleja de la observación era que la altura relativa de la hipotenusa es a. Y el 16 y 74. 7, 24 y 25, ¿correcto? Básicamente esto es lo que habíamos visto en la clase anterior, la sesión anterior, y ya de ahí vimos algunos ejemplos, algunos ejercicios que hemos resuelto, os he explicado. Ahora nos corresponde revisar los problemas de la guía. Tema congruencia de triángulo, bloque 1, primera pregunta, dice en la figura A y AB, si AE es igual a ED, BC vale 3 y CD mide 5. A ver, vamos a ver, tenemos acá la figurita, un triángulo. Me dice, a ver, nos dice AE, ¿dónde está AE? Aquí abajo, ¿no? AE es igual a ED. BC mide 3 y CD mide 5. Nos piden calcular AB. Muy bien, entonces el primer paso que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios es colocar los datos. Por ejemplo, ¿cómo represento yo AE igual a ED? O sea que estos dos son iguales. Pues les puedes poner un elemento que represente que son iguales. Puede ser bolita, triangulito, culebrita, tronquito, serruchito. Cualquier elemento que tú puedas imaginar, ¿no? Y que te apoye en el gráfico. ¿Correcto? Luego se coloca de repente los segmentos BC y CD que tienen valores de 3 y 5 respectivamente, ¿no? Y obviamente a AB le pones X, que es lo que normalmente nosotros usamos para una variable, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener presente. Muy bien, vamos a ver, acá ya tengo el gráfico. Hemos colocado en este gráfico lo siguiente, mira. El dato es de que este es punto medio. Entonces tengo acá una recta perpendicular que cae en el punto medio. Ah, esa es una recta mediatriz. Entonces ponemos acá en el gráfico, ¿qué va a pasar? La recta C, ¿qué cosa es? Es una mediatriz, ¿correcto? ¿Mediatriz de quién? Del segmento AD. Entonces, si es una mediatriz, aplicamos el teorema de la mediatriz. Mira, antes de aplicar el teorema de la mediatriz, coloco acá bolita, bolita, para decir que son congruentes o iguales. ¿Qué más? El CD dice que mide 5 y BC dice que mide 3, ¿correcto? 3, 5, calculemos X, que es AB. Muy bien, entonces el trazo venenoso en este caso, ¿no? El trazo que me va a resolver el problema es CA, unir el extremo de la mediatriz con el otro punto del segmento. El segmento era D, ya está unido con D, falta unirlo con A. ¿Qué logramos? Que si él es 5, él también va a ser 5. Y obviamente el triángulo obviamente es isósceles, ¿no? Muy bien, pero ¿qué tenemos aquí? Ah, ya, para ello hay que observar qué cosa. Hay que observar el triángulo. A ver, vamos a insertar un simbolito. Ya insertamos este simbolito y decimos el triángulo. ¿Qué triángulo? El que vamos a analizar donde está X. El triángulo ABC. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Ahí está. A ver, ahí está. Ahora sí, es rectángulo. Entonces, si es rectángulo, ¿qué podemos aplicar de forma automática? A ver, ¿cuál es la idea ahí? Aplicar el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Teorema de Pitágoras. O también podemos usar triángulo notable si es que se pudiera, ¿no? Pero en este caso voy a usar el teorema de Pitágoras, ¿eh? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué tenemos? Tenemos que, vamos a tener que 3 al cuadrado más x al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado. A ver, vamos a acomodar ahí los cuadrados. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Esto es lo que tenemos según el teorema de Pitágoras. A ver, ¿qué pasó? Se movió acá. Ahí está. Según el teorema de Pitágoras tenemos eso. Muy bien. Entonces, efectuando el teorema de Pitágoras, ¿no? Haciendo los cálculos respectivos. Muy bien, si nosotros efectuamos las operaciones respectivas,
¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente. 3 al cuadrado, nosotros ya sabemos que vale 9, ¿cierto? X al cuadrado no sabemos, 5 al cuadrado es 25. Pasamos o despejamos ahí las expresiones y vamos a tener la siguiente relación. ¿Cuál es la relación que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿qué cosa? Que x al cuadrado va a ser igual a 25 menos 9, o sea, 16. ¿Qué numerito al cuadrado me da 16? El valor de x. Por ello tenemos el valor de x igual a 4. Ahí está. ¿Cuál sería la alternativa entonces? A ver, buscamos arriba. Alternativa a la letra C. Ahí está. Clave la letra C, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí. Vamos para la segunda preguntita. A ver, dice, en el gráfico, AB es igual a BC, AF es igual a 11 y CG es 7. Calcule FG. O sea, este es AF, hay que poner que vale 11, ¿no? Este es EG, mide 7, y este es FG, que sería X, ¿no? Acá hay un ángulo de 90, acá también y acá también, ¿no? Son los datos. Bien, ahí están las alternativas. Vamos a ver, veamos. Entonces, en el gráfico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en el gráfico primero es colocar los datos y segundo, colocar ángulos. Recuerda que los ángulos nos van a apoyar bastante, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Ya el gráfico está arriba. Ya, vamos a ver. Ahí está, acá está el gráfico. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto que AF mide 11, FGC mide 7, FG mide X y BC es igual a AB, ¿no? Así estaba, ¿no? A ver, vamos a chequear de nuevo. Ahí está, ¿no? AB es igual a BC, ¿no? Por dato del problema. Como AB es igual a BC, le hemos puesto aquí tronquito, tronquito. Ahí está, por dato del problema, ojo. Muy bien, nosotros vamos a completar ángulos. A este angulito de acá le estamos poniendo A. Y a este angulito de acá abajo le ponemos B. En ese triángulo, en el triángulo ABF, en el triángulo ABF, si a le pongo A y a le pongo B, A más B va a ser 90 grados, ¿correcto? Repetimos, completando ángulos en este triángulo primero, A más B es 90. ¿Por qué? Porque el triángulo es rectángulo. Ahora, en el otro triángulo, ¿por qué aquí es B y aquí es A? Ah, ya. Tenemos aquí, mira, A más B es 90, ¿cierto? Acá está. Pero acá yo tengo otro 90 y ya tienes B. Ah, lo que le falta para hacer 90, le falta A. Entonces, si él es A y él es B, porque suman 90. Como acá tenemos otro triángulo rectángulo, si él es A, obviamente él tiene que ser B. ¿Para qué? Para que sumen los 90, ¿correcto? Muy bien, entonces si A más B es 90, que ya estamos encontrando, completamos la figura con esos ángulos. Y ahora observo lo siguiente, mira. Observo el triángulo ABF o AFB. ¿Qué tengo? A tronquito B. Ahora observo el triángulo BGC. ¿Qué tengo? A tronquito B. Mira, ve. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado. Tengo dos triángulos que están cumpliendo, ¿qué cosa? Un caso de congruencia. ¿Qué caso es? El caso ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Entonces se dice que esos triángulos son congruentes. Mira, ahí está el simbolito de congruencia. Entonces, si esos triángulos son congruentes, recuerda que a ángulos iguales se lo pone lados iguales. Entonces, por ejemplo, mira, aquí a A se lo pone 7. Si a A se lo pone 7, que es GC, en el otro triángulo a A se le tiene que poner 7. Entonces, BF mide 7. Ahí está, es lo que tenemos acá, mira. Ahí está, por congruencia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente, BG. ¿Dónde está BG? BG sería todo esto, ¿no? BG se lo pone a B. En el otro triángulo, a B se le debe poner la misma longitud. Por eso que decimos que X más este segmento BF, que vale 7, me tiene que dar 11. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos. El 7 que está sumando lo llevo a restar. Entonces, si pasa a restar, nos va a quedar 4 unidades, ¿correcto? Por lo tanto, la respuesta será, ¿cuál será la clave para este ejercicio? Ahí está. Básicamente lo que hemos hecho en este ejercicio es usar la definición de congruencia. Caso ala.
ángulo, lado, ángulo, ¿no? El resto ha sido simplemente igualar, ¿no? Preguntita 3. A ver, vamos a ver. Dice, en la figura hay el valor de x, si AB es igual a EF y BC es igual a F. A ver, ¿dónde está? AB, vamos a ubicarlo. Acá está, AB es igual a EF, o sea, este segmento. BC, acá está, es igual a F. BC igual a F. Ellos son congruentes, son iguales. Nos piden calcular X. Bueno, acá nos dice 12X, acá nos dice X, ¿no? Bueno, vamos a tratar de aplicar algún criterio. Entonces, colocamos los datos en la figurita y luego vamos a completar ángulos. Eso es importante. Vamos a completar los datos, ¿no? Ahí está. Muy bien, mira, ven. AB es igual a FE. Bolita, bolita. BC es igual a AF. Triangulito, triangulito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuevamente tenemos, ¿qué cosa? Un caso de congruencia. Ahora un alumno puede decir, profe, ¿cómo sabe que es un caso de congruencia? Vamos a comprobarlo ahorita. Vamos a comprobarlo. Concéntrate en el triángulo ABC. Triángulo ABC. Y ahora quiero que te concentres en el triángulo AFE. Ahí está. En esos dos triángulos, se dice que son congruentes. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué son congruentes esos triángulos? Vamos a ver. Observa, mira. El caso es, otra vuelta es el caso LAL. Vamos a poner aquí caso LAL. A ver, veamos. Mira, tienes bolita, 90, triangulito. En el otro, bolita, 90, triangulito. Tienen o cumplen el caso de congruencia que hemos visto. Caso número 1, me parece, ¿no? Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, dichas figuras son congruentes. Entonces, si son congruentes, ¿qué se cumplen? Por ejemplo, a bolita se le pone beta, a bolita se le pone beta. A triangulito se le pone alfa, a triangulito se le pone alfa, ¿correcto? Y obviamente AC debería de ser igual a AE, ¿no? También. Ya está, pero ¿cuál es el punto en este ejercicio? El punto es que si nosotros reemplazamos los valores, o sea, reemplazamos los ángulos, a ver, ahí está, la suma de esos dos angulitos, si nosotros vemos el triángulo rectángulo, ¿cuánto deberían de sumar? Deberían de sumar 90 grados. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si acá es 90, ellos dos suman 90. Si acá es 90, ellos dos tienen que sumar 90, ¿correcto? Muy bien, pero el objetivo no es hallar alfa más beta, el objetivo es hallar x, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ya. Para hallar x tenemos lo siguiente. Mira, vamos a recordar una propiedad que hemos visto en la clase anterior, la sesión anterior. Bueno, la clase anterior, no la sesión. En la clase anterior habíamos dicho lo siguiente. Mira, este es un cuadrilátero. ¿Qué dice la propiedad del cuadrilátero? La suma de dos ángulos opuestos es igual a la suma de los dos externos. Ya. X más 2x va a ser igual a quién. Ojo, la suma de los dos internos. X más 12x va a ser igual a quién. A la suma de alfa y beta. Alfa y beta, ¿correcto? Ahí está, mira, 12x más x va a ser igual a beta más alfa. O alfa más beta. Eso es lo que estamos planteando acá. Muy bien, entonces con eso que tenemos, tenemos lo siguiente, que 3x va a ser igual a quién. 3x, que es x más 2x, tiene que ser igual a alfa más beta. Pero alfa más beta ya lo hemos encontrado, mira, acá está. Ya. Entonces 3x va a ser igual a 90 grados. Pregunta, si 3x es igual a 90 grados, ya sabemos cuánto vale x, ¿no? X sería 30 grados, ¿correcto? 30 grados. Ahí está. Y por lo tanto nuestra respuesta será 30. Con ello la alternativa de solución será, a ver, regresamos por aquí, la letra C. Ahí está. Ponemos aquí clave de solución, la letra C. Ahí está, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, 4 dice, en la figura
hay el valor de x. A ver, mira, tenemos acá un triángulo rectángulo. Acá AB mide 4, BC mide 3, CD mide 4. Acá tengo otro triángulo rectángulo, ED mide 7. Y este angulito que está por aquí es x, ¿no? ¿Cuánto vale x? No sabemos. Ahí están las alternativas, ¿no? A ver, vamos a averiguar. Muy bien. En el gráfico, ¿qué vamos a tener? Observemos primero el gráfico. Mira, observa el triángulo rectángulo ABD. Lado 4, 90 grados. Todo este lado mide 7. El triángulo rectángulo CDE, ángulo 90, lado 4 y el otro lado 7. Entonces son triángulos rectángulos congruentes. Ahí está. Ahora, ¿por qué son congruentes? Por el caso lado, ángulo, lado. Mira, lado 4, ángulo 90, lado 7. Lado 4, ángulo 90, lado 7. Tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual también. O sea, en este caso 90. Por lo tanto, se dice que son congruentes. Entonces, por la congruencia, nosotros completamos. A lados iguales se le pone ángulos iguales. Por ejemplo, aquí, a 4 se le pone beta. A 4 se le pone beta. Aquí, a 7 se le pone alfa. Entonces, a todo esto que vale 7 se le tiene que poner alfa. Eso es lo que estamos consiguiendo. ¿Qué más tenemos entonces? Ya sé. De acuerdo a esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, entonces, que tanto alfa como beta van a sumar ¿cuánto? Van a sumar 90, 90 grados. Ahí está, 90 grados, ¿correcto? Ahora, como ellos suman 90 grados en el triángulo, nos vamos a concentrar. Ahora vamos a insertar el símbolo. Muy bien, insertamos el símbolo del triángulo CFD. Nos concentramos en el triángulo CFD. ¿Qué va a pasar en ese triángulo? Vamos a usar la propiedad de ángulo, ángulo exterior. Ahí está. ¿Qué dice la propiedad del ángulo exterior? Dice que el ángulo externo, que en este caso es X, profe, X va a tener que ser igual a ¿quién? Habla. A alfa más beta, que son los dos, los dos internos. Ahí está, mira, acá. X es igual a alfa más beta. Por lo tanto, ¿cuánto saldría? Como alfa más beta vale 90, entonces vamos a tener que nuestra X será igual a 90, 90 grados. O sea, es un ángulo recto en realidad, ¿no? Un ángulo recto. Y por ello, la alternativa solución será ¿qué cosa? ¿Cuál será nuestra clave? A ver, veamos. Clave, la letra E. Ahí está. Respuesta a nuestra preguntita. Dice, en la figura, allí AC. Si AD es igual a 10 y AB es igual a CD. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar la figura. A ver. ¿Dónde está AC? ¿Dónde está AC? Acá está A, acá está C. Este segmento AC nos están pidiendo. ¿Cuánto vale? Por ahora no sabemos. AD mide 10. Acá está, mira, todo esto mide AD. Todo eso mide 10, dice. AB, este segmento, es igual a CD. Ellos dos son de igual longitud, de igual medida, dice el problema, ¿no? Y los datos adicionales son 2 teta, 3 teta, 8 teta, 2 teta. Nada más, no hay más datos. Tenemos acá las alternativas solución, ¿no? Bien, vamos a ver. Veamos la solución de este ejercicio. Vamos a completar el gráfico. A ver, en este gráfico completando, dice, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, ven. Vamos a esta línea, la línea BC, la he prolongado. La hemos prolongado, ¿no? Un poquito, ¿no? Hasta que se corte o se intersecte con digamos, la línea D. ¿Correcto? Con la línea AD, perdón. Simplemente hemos alargado esta línea, ¿no? Ahí está. Entonces, al prolongar esa línea, acá se va a formar un angulito y acá se va a formar otro angulito. El angulito en esta zona se puede encontrar. ¿Cómo se encuentra ese angulito? A ver, vamos a ver. Tenemos ahí en el triángulo ACB o ABC, que se tiene por ángulo exterior. Se tiene, ¿qué cosa? 5, ¿qué cosa? 5, ay, perdón. Se tiene 5 teta, ¿correcto? Vamos a ponerle ahí el símbolo. Ahí está, se tiene 5 teta, ¿de acuerdo? 2 teta más 3 teta, 5 teta.
Ah, pero según la figura original, a ver, rezamos un ratito, eran 8. Ah, si le quitas 5, ¿cuánto queda? Queda 3 teta. Por eso que acá sale 3 teta. Y acá quedó 5. Oye, pero si prolongamos aquí por otra vuelta por ángulo exterior, si es 2 teta y él es 3 teta, él será 5 teta. Ah, ya, y ese va a ser igual también a la medida de qué ángulo. Del ángulo A. Bueno, le vamos a poner acá un nombre, digamos, arbitrario. ¿Ah? AL, ALC, ¿ya? Muy bien, entonces, estamos suponiendo, a ver, un ratito, vamos a acomodar este gráfico. Vamos a suponer que este punto aquí es L, ¿ya? Para no confundirlos. Ahí está, ese es el punto L, donde ha llegado el segmento, ¿ya? Muy bien, entonces en esa figurita, ¿qué es lo que pasa? Ahora voy a llevar esto para arriba para no perdernos la figura, ¿ya? Ya está, ahora sí. Ya, entonces, ese es el ángulo ALC. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? La medida del ángulo ALC es 5 teta, ¿no? Entonces tenemos acá un triángulo isósceles. O sea, el triángulo que se ha formado, el triángulo ACL, que va a ser isósceles. Ahí está. Entonces, a 5 tetas se le pone X, al otro 5 tetas también se le pone X. Con eso garantizamos, ¿qué cosa? Que AL va a ser igual a X también, ¿no? Bien, aparte de eso, ahora analizamos, ¿qué cosa? Los triángulos. ¿Qué tipo de triángulos? El triángulo ABC. Y también analizamos el triángulo CLD. ¿Qué pasa con esos triángulos? Esos triángulos van a ser congruentes. A ver, ¿por qué son congruentes? Allá. Según el problema decía que tanto AB era igual a CD, ¿no? AB igual a CD, pero se puso bolita, bolita. Entonces tienes acá 2 teta, bolita, 3 teta. En el otro triángulo que está acá tienes 2 teta, bolita, 3 teta. Ah, entonces cumplen un caso de congruencia. ¿Qué caso de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ah, es el caso A. Ángulo, lado, ángulo. Entonces son congruentes, ¿correcto? Entonces, si dos triángulos son congruentes, ¿qué se va a cumplir? Que elementos homólogos son iguales, elementos semejantes, elementos que se ponen al mismo ángulo. Por ejemplo, a ver un poquito, vamos aquí. Por ejemplo, mira, aquí a 3 tetas se le pone X. Ah, aquí a 3 tetas también se le va a poner X. Le hemos puesto de color azul. Ah, ahí está. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos que el segmento LD va a ser igual a X. ¿De acuerdo? Congruente o igual al segmento AC, ¿no? Al lado AC. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos que AD, que va a ser igual X más X, ¿no? Pero según el problema, eso era 10, dato del ejercicio. Entonces, ¿qué conseguimos? Ah, ya, entonces simplemente hay que sumar o efectuar esa pequeña ecuación y obtener el resultado. 2x igual 10. Entonces, ¿cuánto valdrá x? X será igual a 5. Ahí está. 5 unidades. Y con ello conseguimos la respuesta. ¿Cuál será la respuesta entonces? A ver, vamos a chequear el problema. Ahí está, en el gráfico que hemos hecho. Lo que estamos haciendo aquí en el gráfico es prolongar, ¿no? Hemos prolongado un lado, en este caso el lado BC, hasta que corte el segmento AD. Que se consiguió partir el ángulo en 5 teta, 3 teta. ¿De acuerdo? Porque todo era 8. ¿De dónde sale el 5? Al sumar estos dos angulitos, ¿no? Por ángulo exterior. Como todo era 8, quedó 3. Otro dato era que AB es igual a CD. Entonces tienes 2 teta, bolita, 3 teta. 3 teta, bolita, 2 teta. Son congruentes, ¿no? Y como 3 más 2 te da 5, triángulo isósceles. Se le pone X, se le pone X. Aquí a 3 teta se le pone X, en el otro también a 3 teta se le debe de poner X, porque son congruentes.
Entonces, por suma aritmética de lados, tenemos que x más x, 2x, me da todo el segmento pedido, o dado de dato, ¿no? Entonces, x igual 10, x igual 5, ¿correcto? Bien, avanzamos, jóvenes. Vamos a nuestra preguntita 6. A ver, dice, en la figura hay el valor de x si AB es igual a CE. A ver, AB es igual a CE, BC es igual a CD y AC es igual a DE. Nos piden calcular x. ¿Cuánto vale? Bueno, no sabemos, ¿no? Vamos a averiguar. Bien, vamos a completar en la figura los datos de acuerdo al ejercicio, ¿no? Entonces, copiamos la figura y completamos. A ver, vamos a ponerle a AB, le hemos puesto bolita. A CD le hemos puesto bolita, porque son iguales. A BC le hemos puesto triangulito, y a CD también triangulito, porque también son iguales. A AC le hemos puesto palito, a D palito, porque son iguales. ¿Qué observamos? A ver, observamos. En la figurita vamos a observar qué cosa. El triángulo, mira, observemos esto. Vamos a observar el triángulo ACB o ABC. ACB. Y luego también vamos a observar el triángulo CDE. ¿Qué pasa con esos dos triángulos? Esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Esos triángulos son congruentes porque tienen los tres lados respectivamente iguales. A ver, verifiquemos. A ver, bolita, triangulito, palito. Bolita, triangulito, palito. Ah, los triángulos sombreados son congruentes. Caso triple lado, ¿no? Porque tienen los tres lados iguales. Entonces se dice que son congruentes. Muy bien, si son congruentes, a lados iguales se opone ángulos iguales. Entonces empezamos con él, a ver. Por ejemplo, acá a él le hemos puesto aquí n y ya le ponemos m. A palito se le pone n. En el otro triángulo, a palito se le pone n. En el de arriba, a triangulito se lo pone m. En el de abajo, a triangulito se le pone m. Ahí está. En el triangulito sombreado, ¿qué vamos a tener? Tenemos lo siguiente, mira, observa, por ángulo exterior. M más n es igual a x. Eso sucede ¿por qué? Por ángulo exterior. ¿De acuerdo? Por ángulo exterior, ¿no? Muy bien. Pero en el triángulo CDE también tengo ángulo exterior. Mira, n más m, x. Ah, ya, entonces él también tiene que ser x, ¿cierto? Pero también se logra ver qué cosa. Que el triángulo BCD, perdón. BCD, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Ahora, ¿por qué es isósceles ese triángulo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, concéntrate, mira, acá fue triangulito y acá también fue triangulito. Ah, ya sí, isósceles, ¿no? BCD es isósceles. Entonces, como acá hemos descubierto que es X, el que está acá también es X. Ahí está. El de verde y el de azul son iguales. Y como él era X, este triángulo es familiar. Entonces, ¿qué se descubre? Se descubre que el triángulo BCD, ¿qué tipo de triángulo es? Es equilátero. Ahí está, equilátero. Entonces, si es equilátero, ¿cuánto mide X? X tendrá que ser al ojo. ¿Cuánto sale? 60 grados. ¿Por qué? Porque la figurita es un triángulo equilátero, ¿correcto? Por tanto, tendremos ahí la respuesta. Alternativa. ¿Cuál será nuestra alternativa para este ejercicio? A ver, revisemos. Alternativa a la letra A. Ahí está. A ver, repetimos la solución del problema en forma rápida, en forma resumida. Vamos a ver, repetimos un poquito de forma rápida. A ver. El primer paso fue colocar los datos. Bolita, bolita, porque son iguales. Triangulito, triangulito, porque son iguales. Palito, palito, porque son iguales. Entonces, estos dos triángulos sombreados son congruentes, por el caso triple lado. Entonces, a palito se le pone n, a palito se le pone n. A triangulito se le pone m, a triangulito se le pone m. Obviamente el otro ángulo también es igual, ¿no?
Y ahora, por ángulo exterior, aquí en este triángulo tenemos que m más n vale x. Por lo tanto, en el otro también va a pasar lo mismo. M más n es igual a x. Ahora, como descubrimos que estos dos son congruentes, triangulito, triangulito, isósceles. Por eso que si él es x, él también es x. Pero como él era x, el triángulo es los tres lados o los tres ángulos iguales. ¿Dónde sucede eso? En el equilátero. Por lo tanto, x es 60 grados, ¿no? En la figura hay el valor de x. Bueno, dice, ¿no? A ver, tenemos acá, bueno, este es un cuadrilátero. Ángulo alfa, alfa, acá dice B, A, acá también dice A, acá dice B más A raíz cuadrada de 2. Y acá está X. ¿Cuánto vale? Bueno, no sabemos. Ahí están las alternativas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este gráfico? Vamos a tratar de buscar, a ver, en este gráfico vamos a tratar de buscar triángulos congruentes. Para ello vamos a aprovechar aquí, mira, por ejemplo, aquí tengo alfa, B, tengo alfa. Por lo menos ya sé que este ángulo comparte este lado igual con el ángulo, ¿no? Para los dos lados funciona. Entonces, si acá yo consigo B, tendría un triángulo congruente. Y eso es lo que vamos a hacer justamente acá, ¿no? Mira, hemos trazado una seviana, la seviana CE, con el objetivo de que este segmento AE sea de longitud B, ¿no? Entonces, en el gráfico vamos a hacer trazo, a ver, vamos a poner aquí, ¿qué trazamos? Trazo la seviana CE en el triángulo ACD. Pero ¿con qué motivo? Tal que el segmento AE sea igual a ¿quién? Al segmento AB. E igual a AB. AB unidades. ¿Correcto? Ese es mi objetivo. Que sea igual a B unidades. Ahora, ¿por qué queremos ello? Queremos ello. Perdón. Ahí está. Queremos ello para que el triángulo, o para que los triángulos, tanto ABC como el triángulo AEC, ¿cómo van a ser esos triángulos? Esos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué van a ser congruentes? Esos triángulos van a ser congruentes porque tienen, mira, observa, concéntrate. B, alfa y lado AC. B, alfa y lado AC. Ya son congruentes. ¿Qué cosa es? Lado, ángulo, lado. Caso de congruencia. Ahí está, ¿no? Son congruentes. Caso LAL. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con ello? Al hacer esto vamos a lograr que, por ejemplo, aquí alfa se le pone a este alfa se le pone, también se le pone a la línea de verde, tiene que ser valorada. Como la línea de color azul es B, y todo era, ¿te acuerdas que dice el problema B más A raíz cuadrada de 2? Entonces, si ya tienes B, el otro segmento, que es CD, será lo que le falta, ¿no? ¿Cuánto le falta? A raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos acá un triángulo, lado A, lado A, lado A raíz cuadrada de 2. Entonces, ese triangulito, el triángulo ECD, no es cualquier triángulo, es un triángulo del tipo rectángulo, inclusive es notable. Notable, a ver, acuérdate, justo lo hemos repasado hace unos instantes. Cuando tienes K raíz cuadrada de 2, el triángulo es de 45. Triángulo rectángulo notable. Entonces, si es notable, el valor de x ya es conocido, ¿no? El valor de x será igual a, para este caso, 45 grados. Ahí está, ¿no? Mira bien. Entonces, la alternativa solución, ¿cuál será? Para este ejercicio, la alternativa solución será la clave, la letra E. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hemos conseguido con este problema? Básicamente hemos trazado una seviana para buscar el congruente, ¿no? Y nos ha apoyado bastante porque ya hemos logrado, ¿qué cosa? Buscar el congruente. Entonces, al ángulo respectivo se lo pone el mismo lado, ¿no? Y acá se forma un triángulo rectángulo, que es notable, ¿no? A raíz de 2, entonces él vale 45. La única posibilidad, ojo, y obviamente este ángulo de carga sería 90, ¿no? A ver, dice en la figura, allí a B. ¿Dónde está B? Aquí, mira. Si CD mide 12, acá está, CD mide 12 y AE
es igual a ED. Ya está, nada más, ¿no? Muy bien, entonces este problema se parece a uno que ya hemos resuelto. Obviamente igual no es, pero es muy parecido, ¿no? Observamos qué cosa, que la línea C, ¿qué cosa es? Es perpendicular al lado a D. Y que lo corta en el punto medio. Mira, ya, entonces que descubrimos que CE es qué cosa, mediatriz, ¿correcto? Mediatriz, mira, punto medio y forma un ángulo recto. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que si tienes un punto de la mediatriz, se une con los extremos del segmento y estos segmentos van a ser congruentes. Entonces, es lo que vamos a aplicar justamente acá. Vamos a unir C con A. Ese va a ser el trazo que voy a hacer en este caso, ¿no? Y acá está la figurita para el problema, ¿no? Hemos trazado CA. Entonces digo, ¿qué decimos? Trazamos CA. Y por propiedad, ¿qué vamos a tener? Por propiedad vamos a tener que CA va a ser igual aquí a CD, ¿correcto? Obviamente igual a 12, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener que este es un triángulo isósceles, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si es bolita, él también será bolita, ¿no? Bolita, se le pone bolita. Ahora, en el triángulo ACD, ¿qué cosa va a pasar en el triángulo ACD? Por ángulo exterior. Por ángulo exterior tenemos que la medida del ángulo, ahí estamos aquí, ya bueno, vamos a poner así. La medida del ángulo ACB va a ser igual a dos veces el valor del ángulo alfa, ¿correcto? Dos veces alfa. Ahí está, ¿no? Mira, por ángulo exterior, a ver. Alfa más alfa, dos veces alfa. Y como el de acá arriba es 2 alfa también, entonces, ¿qué va a pasar? El triángulo. Entonces, el triángulo BAC es isósceles. Ahí está, ¿no? El triángulo BAC es isósceles. Entonces, si es isósceles, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que a 2 alfa se le pone X, en el otro ángulo a 2 alfa también se le pone X. Entonces, decimos que AB es igual a AC. Por lo tanto, entonces, X será igual a 12. Ahí está, ¿no? Triángulo isósceles. Y por ello la respuesta será la alternativa, bueno, la letra C sería la respuesta, ¿no? Vamos a poner ahí la clave para el problemita. Clave letra C. Ahí está, pregunta número 9. Dice, en la figura hay el valor de X. Tenemos acá una figurita, un triángulo, esto mide 4A, esto mide N, acá este trazado una altura, digamos así, que mide A. Punto B, C, D, acá NN, acá está el ángulo X. ¿Cuánto valdrá X? Bueno, no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en este problema? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de usar, bueno, los datos obviamente, ¿no? Y obviamente acá hay algo escondido, mira, punto medio. Siempre que haya punto medio tengo dos opciones. Uso la mediatriz o en su defecto uso la mediana, o en todo caso algo relacionado a la mediana. Entonces no observamos aquí, digamos, rectas perpendiculares a este segmento, ¿no? Entonces no me conviene trazar la mediatriz. Lo que vamos a hacer es trazar medianas o en su defecto base media. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces decimos acá en la solución del gráfico, vamos a trazar. ¿Qué trazamos? Trazamos el segmento, ¿qué cosa? El segmento paralelo a AE. Trazamos la base media. Base media de AE, ¿correcto? El segmento de color azul, ¿no? El segmento de color azul. Ahí está. ¿Qué va a pasar con ello? Al hacer ello, lo que vamos a lograr es lo siguiente. Vamos a lograr que ese segmento tenga una longitud, la mitad de 2A. La mitad, perdón, de 4A, ¿no? Si todo esto era 4A, él tendrá que ser la mitad, 2A.
N, ¿ya? Como referencia para este punto extremo acá. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, que el triángulo, a ver, ¿qué tendríamos ahí? El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo NBD. ¿Qué tipo de triángulo sería? Notable. Será un triángulo, a ver, vamos a escribir acá, triángulo rectángulo notable. ¿Por qué será notable? A ver, vamos a ver, concéntrate. Ese triangulito, el que tiene la hipotenusa de color azul, hipotenusa 2A, un cateto, que es BD, de longitud A. Ah, ya, entonces es un triángulo notable, ¿correcto? Y es un triángulo notable muy conocido, ¿no? Con ello entonces ya sacamos el valor de X de forma inmediata, ¿no? X será igual a 30 grados, ¿no? Triángulo rectángulo notable. Ahí está, ¿no? A ver, repetimos el problema. En el primer paso, como acá ubicamos el punto medio y él es 4A, trazamos la línea de color azul. En DN le hemos puesto, ¿no? La línea de color azul. La línea de color azul se llama base media. Entonces, si es base media, entonces, ¿qué se va a cumplir? La línea de color azul, ND, es paralela, ¿no? Vamos a indicar acá. Paralela a E. Entonces, si es paralela a E, el ángulo X que está en esta región o esta zona, salta para aquí, ¿no? Porque son iguales, propiedad de los paralelas. Entonces, tenemos ahí el ángulo X, ¿no? La medida del ángulo BND es igual a X, ¿no? Y por ello el triángulo NBD va a ser rectángulo notable. Como la proporción es cateto 1 y la hipotenusa es el doble, el triángulo rectángulo de 30 y 60. Lo vamos a indicar acá al costado. 30 grados y 60 grados, ¿correcto? Una observación adicional, hemos trazado acá esta línea paralela a E. Si aquí es punto medio, obviamente acá también será punto medio. Y si él es 4A, él será la mitad, o sea, 2 veces A, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Por lo tanto, ¿cuál será la alternativa? He puesto la clave, ¿no? Clave, a ver, vamos a chequear arriba. Clave la letra B. Ah, esta clave la letra B, ¿correcto?